La última encuesta de la EPA ofrecía estos datos la semana pasada. España creó más de 600.000 empleos en el segundo trimestre del año, un dato histórico, como un descenso del paro del 11,6%, manteniendo los mínimos desde el año 2008. Sin embargo, el número de personas que aún se encuentran engrosando la lista de desempleados en España pues sigue alta, y nos encontramos con vacantes que cuestan además por cubrir. Se habla de la paradoja española. Vamos a hablar de ello con Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute. Señor Blasco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como venía comentando, aquí se produce la paradoja española. Resulta comprensible que en países con bajo nivel de desempleo tengan mayores niveles de vacantes y, sin embargo, en España, con la tasa de paro que tenemos, nos encontremos con esta misma realidad. Sí, efectivamente, existe una enorme distancia entre la oferta y la demanda, y junto a esos 2 millones, más de 700.000 personas en situación legal de desempleo, nos seguimos viendo todos los días con decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir, candidaturas donde no se encuentran personas, y además normalmente en la mayor parte de los casos puestos de trabajo con buenos salarios, con proyección profesional y con estabilidad en el empleo. Además, son datos que se desprenden de un estudio realizado por Adecco precisamente sobre las necesidades del mercado laboral, con el fin de abordar los desajustes que actualmente nos encontramos en la creación de empleo en nuestro país. ¿Por dónde pasan esos desajustes? Bueno, casi podríamos decir que hay una parte como más recurrente, más reciente, que tiene que ver con los perfiles tecnológicos y telecomunicaciones, la parte digital, para que nos entendamos. Pero no nos engañemos, la mayor parte de los puestos de trabajo se dan en los sectores de siempre, es decir, el sector de la industria, la construcción, el sector de la hostelería, en el caso de Canarias en particular, el sector de la hostelería sobre todo y vinculado al turismo, y otros sectores, digamos, que forman parte de la cadena, digamos, de proceso, ¿no? Particularmente el sector del transporte y del almacenamiento, que evidentemente está detrás de sectores como la hostelería, el turismo, la alimentación y otros muchos sectores. Sin embargo, nos encontramos con puestos por cubrir, señor Blasco, que no necesitan una especialización tan detallada o una alta formación. Bueno, vamos a ver, sobre esto, es verdad que a veces da la sensación de que perfiles vinculados al comercio y a la hostelería casi no necesitan ninguna formación. Esto es un error. De hecho, uno de los problemas que tiene nuestro país, además del desempleo y además de este desajuste entre oferta y demanda, es el de los salarios. Es decir, y hay que ser claros, es decir, no podemos tener buenos salarios en sectores donde se da por partida que no hace falta formación. Es decir, cualquier sector, y yo creo que Canarias lo conocen bien o lo conocéis bien, evidentemente cualquier persona que esté delante de un cliente, de un comensal, necesita una formación y necesita unas competencias, no solamente desde el punto de vista del idioma, sino desde el punto de vista técnico. Con lo cual creo que uno de los grandes retos de nuestro país y de cada una de las comunidades autónomas, y particularmente de Canarias, es seguir avanzando en ese proceso de formación y de cualificación. No cabe duda que hay profesiones que pueden tener unos requerimientos probablemente mayores, titulaciones universitarias, pero no nos engañemos tampoco en ese sentido. La población de formación profesional estudiantil, que es la mitad de la población universitaria, tiene mayor tasa de empleo que la formación universitaria, con lo cual, ojo en esto, y yo creo que hay que seguir avanzando en la formación de las personas. Bueno, como empresa de trabajo temporal, Adecco, ¿qué se encuentra precisamente cuando un empresario se acerca a pedir un trabajador, y sobre todo, qué exigencias pone el trabajador que quizás no la ponía antes? Bueno, yo creo que por ambas partes está cambiando la situación. Es verdad que cada vez más por parte de la empresa se pone el foco no solo en las competencias de carácter técnico, los conocimientos técnicos, sino también en esa parte competencial que tiene que ver con el trato humano, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la toma de decisiones, con el trabajo en equipo. Y por parte de las personas es evidente que también pues hay un nuevo escenario, y además no tiene nada que ver con las generaciones, tiene que ver con la nueva realidad que apuesta más por la flexibilidad, que apuesta más por aquello que permita conciliar la vida personal con la vida profesional, pero sobre todo el factor flexibilidad, tanto en tiempo de trabajo como en lugar de trabajo. En los casos donde es posible el teletrabajo, se solicita teletrabajo. En los casos donde hoy por hoy no se puede todavía, digamos, trabajar en remoto, sobre todo cuando tienes que trabajar con un paciente, con un cliente, con un estudiante, en muchos entornos donde el trabajo presencial sigue siendo necesario. Sin embargo, las personas piden flexibilidad, en este caso horaria, ¿no? Es decir, de alguna manera, para poder dar lo mejor
mejor de sí en aquellos horarios que también le permitan pues atender otro tipo de obligaciones personales. Claro, el salario quizás puede ser lo más importante, pero hemos visto que con el paso de los años ya se exigen otras cosas. Sí, pero no nos olvidemos también de que el salario sigue siendo de una variable. Es decir, cuando al final le preguntamos a las empresas y a las personas cuál es un poco su listado de prioridades, es verdad que el salario ya no es la única prioridad, pero no deja de estar entre las tres primeras prioridades, pero sí, como decía, como anticipaba, se unen sobre todo criterios vinculados a la flexibilidad, también a las posibilidades de promoción profesional, a las posibilidades de formación y de recualificación dentro de la empresa y también al clima laboral, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con el estilo de liderazgo, el estilo de dirección, el ambiente de trabajo que hay, ¿no? Ujú. Antes usted nombraba Canarias precisamente por el medio en el que se encuentra, señor Velasco, pero si nos comparamos con otras comunidades autónomas, ¿varían quizás esos sectores donde se pueden dar esas vacantes? Sí, hay sectores que son probablemente más transversales, como he citado el sector del transporte, o el sector de las telecomunicaciones, que no solamente se dan en empresas tecnológicas, sino también cualquier empresa que necesita un perfil digital, una persona que se dedica al marketing digital, una persona que se dedica a la informática, una persona que se dedica a las telecomunicaciones, pero es cierto que si comparamos comunidades autónomas con mayor peso del sector industrial, sobre todo las comunidades del norte de la península, ¿no? El caso de Navarra, el caso de País Vasco, el caso de Asturias o parte de Cataluña no tiene nada que ver con otras comunidades, como el caso de Canarias o el caso de las Islas Baleares o parte de Andalucía, aunque es verdad que en Andalucía también hay una mayor diversificación, pero son comunidades donde el sector servicios y sobre todo el sector de la hostelería y sobre todo en momentos como el actual donde estamos viendo las cifras del otro día de la encuesta de población activa y mañana los datos de afiliación, desempleo y contratación nos van a volver a demostrar que ahora mismo la correa de transmisión, el motor de empuje de la economía española pasa sí o sí por la hostelería, por esos casi 87 millones de personas que han decidido volver a visitarnos afortunadamente y que esperemos que siga siendo un sector cada vez más cualificado y cada vez más puntero. ¿Y este problema es solo de España o también se está viviendo en otros países europeos? Bueno, hay una manera de calcularlo y hay un ratio que lo define Eurostat, que es lo que se llama la Job Vacancy Rate, pero lo que pasa es que este indicador que lo que define o que lo que mide es cuántas vacantes están pendientes de cubrir. En esta situación España no sale mal, porque evidentemente países con un desempleo prácticamente en torno al 2-3%, como Alemania o otros países de Centro Europa, Reino Unido, evidentemente deben tener más problemas para encontrar personas, candidatos para las vacantes. El problema nuestro no es la Job Vacancy Rate, el problema es que tenemos un montón de puestos pendientes de vacantes cuando además tenemos un importante volumen de personas que no se deciden a apostar por esos sectores. Es decir, que tenemos 2.750.000 desempleados y otras personas que a lo mejor ni siquiera están activas cuando, como decía, hay sectores que hoy están ofreciendo pues muchos puestos de trabajo bien retribuidos, con muchas oportunidades de recualificación y de promoción profesional y de estabilidad. Ese es el problema nuestro. El problema no es cuántas vacantes quedan pendientes de cubrir, sino sobre todo cuánto de lejana está la oferta de la demanda. Pues Javier Velasco, director de Adecco Group Institute. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, Buenos Días Canarias. Gracias.